Y se me ha invitado a participar con una conferencia que se llama Obesidad y Dislipidemias, impactos sobre qué impacto tiene en el hígado y en el páncreas. La obesidad y la dislipidemia tienen un vínculo con el hígado y con el páncreas real y catastrófico. Es absolutamente impresionante. Este es mi conflicto de intereses. Esta actividad es auspiciada por PTC Therapeutics, sin injerencia en su contenido, y creo que eso así lo hace más transparente el mismo. La obesidad en el mundo es grave. 13% de la humanidad tiene obesidad. 42% de los americanos tienen obesidad. Hace poco hubo una gran dificultad para definirla y quiero con ustedes compartir lo difícil que ha sido esto. Hoy día se considera la obesidad como una enfermedad crónica, neurocomportamental, recurrente, incurable, en la cual un aumento en la grasa corporal produce disfunción tisular con efectos adversos metabólicos, bioquímicos y psicosociales. Se considera que existe esta patología, esta enfermedad crónica. A mí me sorprende cuando en la historia clínica uno dice al paciente, ¿usted de qué ha sufrido? Y dice, no, de nada. Decimos, bueno, pero ¿está gordito hace cuánto tiempo? Y después me cuesta un rato explicarle que esa gordurita es una enfermedad crónica e incurable con mucha catástrofe. Hay obesidad cuando el IMC es más de 30 kilogramos por metro cuadrado y a veces hay dificultad si es solamente músculos o grasa. Y hay una forma de uno determinar que no solamente era grasa o músculos, teniendo en cuenta esta corrección que está ahí. En 2013 hubo 4.5 millones de muertes atribuidos a la obesidad. Y lo que pasa en el ser humano es lúgubre. Produce osteoporosis, artrosis de rodilla, artrosis de cadera, pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, cáncer de páncreas, reflujo gastroesofágico, apnea del sueño, insuficiencia renal, hipertensión arterial, trombosis cerebral, infarto del miocardio, infarto intestinal, diabetes, resistencia a la insulina, ovario poliquístico, diarrea crónica, cáncer de seno, cáncer de útero, cáncer de hígado, de colon, de esófago, cáncer de riñón. Creo que esta patología, al igual que la falla renal crónica de diabetes mellitus, compromete toda la economía, toda. El paciente hoy día eso no lo sabe y hay que explicar en la consulta que es una enfermedad importante. Y es la primera causa de cirrosis en el mundo y la primera causa de trasplante de hígado en mujeres. La gente que tiene obesidad, tiene un IMC mayor de 30, vive 9 años menos que el control que no está obeso. Y cuando el IMC es de 40 o más, vive 13 años menos. A mi familia yo le digo que están gordos, hermanito, visitémonos porque está muy gordito y creo que prontico vamos a tener problemas para seguirnos viendo. Eso hay que hacerlo. Esta patología produce esteatosis hepática. Y hasta hace poco, la esteatosis hepática, cuando se miraba, no era una patología positiva, era un diagnóstico de exclusión. Y si no tomaba alcohol, no tiene hepatitis, no hay alteraciones metabólicas, no hay alteraciones genéticas, no hay medicamentos, el mundo le llamaba Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, NAFLD. Esto ha cambiado hoy día. Hoy día, esteatosis hepática puede estar asociada a diabetes mellitus, obesidad, sobrepeso, y hay gente que no es obesa, es delgada, con 2 alteraciones metabólicas y se llama así, MAFLD. Esta división ha creado mucha controversia a nivel mundial. Nosotros pensamos que es mejor la segunda definición porque es un diagnóstico positivo y permite identificar claramente al paciente el primer día de la consulta. Globalmente, el MAFLD afecta globalmente al 50% de la humanidad. Y esto es la forma en que hoy día se hace el diagnóstico. Si hay hígado graso por cualquier método imaginológico, biopsia, etcétera, y el individuo tiene sobrepeso u obesidad definido como se ha definido a nivel mundial, o tiene diabetes mellitus, tiene MAFLD. Si es de peso normal o delgado y tiene 2 alteraciones metabólicas, la cintura más de 102, presión sanguínea, triglicéridos elevados, HDL disminuido, prediabetes, tiene MAFLD. Y esto permite que uno en la consulta al paciente puede enseñarle muy rápidamente eso. Cuando hay 2 noxas que simultáneamente afectan el hígado, en el pasado se veía alcohol y había obesidad, entonces ya no era por obesidad, sino por alcohol. Hoy día no es así. Si hay alcohol y obesidad, es una etiología dual. Y algo importante es que el MAFLD o NAFL
afectan tremendamente patologías hepáticas preexistentes. La controversia existe y recientemente esta publicación realizada en un metaanálisis encontró que hay grupos de gente que tiene NAFLD solamente y MAFLD solamente y otros están compartiendo características. Quiero contarles que para otra gente no es así. Para otra gente es básicamente como está ahí. Hay una canasta de huevos, pregunta, ¿esto es diferente? Y dice, no, no es distinto, es lo mismo. Yo quiero invitarlos a que esto lo usemos para que el paciente se pueda identificar. Se presume que en 2030 el doble de 25% tendrá esta patología. Una vez que esta patología existe, hoy día está claro que es la causa de la inmensa mayoría de cirrosis criptogénica que en el pasado no tenían causa aparente. Es la primera causa de elevación de transaminasas, primera causa de hepatitis crónica, y yo esto no me cansé de repetirlo, primera causa de trasplante en mujeres y segunda causa de trasplante hepático de manera global, hombres y mujeres. Las principales causas de muerte es enfermedad cardiovascular, tumores 6 a 28% y el hígado 2.8 a 19%. Cuando uno mira estas cifras, creo que el mensaje está contundente. Esta patología debe manejarla el médico de cuidado primario, el médico internista, toda la gente de cuidado primario. Y el gastroenterólogo participaría con el hepatólogo cuando el individuo tiene cirrosis avanzada. Porque lo que se hace desde el punto de vista terapéutico antes de la cirrosis avanzada, lo hace cualquier médico en la consulta de cuidado primario. Y eso es importante para que lo identifique y el paciente tenga hacia el futuro un mejor pronóstico. Esta muerte cardiovascular se puede evitar con un médico de cuidado primario. Histológicamente es un gran espectro. Puede haber grasa en el hígado, hepatitis prograsa o estatohepatitis, cirrosis y hepatocarcinoma. Esto es más o menos lo que sucede en estos individuos. Una vez que hay hígado graso, 15 a 25% pasan a hepatitis prograsa, sigue avanzando hasta fibrosis el 29%, van a cirrosis y cirrosis 7% en 7 años tienen cáncer. Pero esta patología, al igual que la hepatitis B, son de las poquitas en el mundo o en el ser humano que sin pasar por cirrosis pueden dar cáncer, porque tiene una serie de alteraciones de la señalización que pueden llevar a cáncer sin pasar por cirrosis, cáncer hepático. Menos del 10% tendrán cirrosis o cáncer en 20 años. Sin embargo, nadie sabe quién va a estar allá, por eso la dieta es fundamental desde el primer día que el IMC está por encima de 25. El individuo sano entonces llega a NAFLD-NASH, fibrosis, cirrosis, hepatocarcinoma, y esto voy a enfatizar que cuando hay grasa en el hígado, una ecografía habría que hacerla. No obstante que no es alta la incidencia de cáncer, hay que recordar que sin pasar por cirrosis puede dar cáncer. Y de todas maneras, en todo el momento de la evolución hay riesgo aumentado de diabetes mellitus y de enfermedad cardiovascular. La gente que progresa hacia cosas más severas depende de características multifactoriales. ¿Qué tipo de enfermedad tiene comórbida? Diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, dislipidemia, obesidad, hipertensión, hipopituitarismo y unos marcadores genéticos que aún no están en la práctica diaria, pero ya se han encontrado. Y factores ambientales, que coma mucha fruta, tenga alto el colesterol, tenga alcohol, no haga ejercicio y no consuma café. Ejercicio y café protegen la evolución de esta enfermedad hacia el futuro. Y por supuesto hay cambios epigenéticos y del microbioma y esto impacta el futuro de estos individuos. Este hígado graso no queda ahí, además de lo que yo aquí he mencionado ahorita. Él puede inducir una patología recientemente descrita que es el páncreas graso no alcohólico y páncreas graso. Tiene múltiples definiciones, pero quiero enfatizar que 60 a 80% de la gente que tiene MAFLD tiene páncreas graso. Entonces, el doctor Lázaro Arango, la gente que hace endoscopia, qué bueno sería empezar a buscar el páncreas graso porque ese día que lo identifiquen, el paciente se puede beneficiar hacia el futuro de unos consejos sobre dieta. Y otras patologías que pueden dar páncreas graso está la hemocromatosis, consumo de alcohol, algunos virus, malnutrición. Pero quiero aquí ser muy contundente en que el MAFLD y la obesidad son amigos permanentes del hígado graso. Se considera que el páncreas graso, está presente cuando 6.2% del parenquima pancreático tiene grasa. En el hígado es 5% por histología, aquí es 6.2%. Se ha encontrado que asiáticos 11 a 35% tienen páncreas graso. En la clínica de obesos, 60%, y en Estados Unidos, un estudio hecho con ultrasonido dio 28%.
Yo invito a los colegas de Colombia que hacen ecoendoscopia que empecemos a hacer la serie de Colombia para saber cómo estamos en esta patología. Y esto se supone recientemente que está sucediendo en estos individuos. El páncreas normal, un día por la grasa dentro del páncreas, hace pancreatitis aguda. Esta pancreatitis aguda, si se repite o con ese primer episodio, puede llegar a ser un páncreas graso. Este páncreas graso va a pancreatitis crónica, esta crónica a un cáncer de páncreas. Cuando llego a revista con los estudiantes nuestros, le digo, ¿hay pancreatitis? Sí, y es idiopática. Fuma, tiene hipertrigliceridemia, toma licor, tiene cálculos, no, ¿cuánto pesa? IMC de 40, esa es la causa. La obesidad da pancreatitis aguda. Y de pancreatitis crónica en adelante la cosa es irreversible, ya no hay nada que hacer. Y se ha inferido que hay un primer hit, está la pancreatitis aguda, un segundo hit y viene la grasa en el hígado, pero cuando uno analiza la fisiopatología, bien puede ser que haya grasa primero y no producida por la pancreatitis aguda, que también se puede pasar, y pues viene la carcinogénesis. Y esto se parece muchísimo al MAFLD. Eso va evolucionando ahí hacia arriba. Y se ha encontrado que el aumento de grasa en el páncreas aumenta notablemente el riesgo de pancreatitis aguda. Un 1% de aumento de la grasa intrapancreática implica un aumento de pancreatitis aguda de 32%. Es 1.32 el OR. Y cuando están los triglicéridos normales, el riesgo aumenta 27%. Esto creo yo que es importantísimo para que hoy día se piense que este páncreas graso ya está prácticamente involucrado en el manejo de estos pacientes. Recientemente se ha encontrado en este análisis post-hoc que los pacientes que tenían MAFLD y tuvieron pancreatitis aguda hicieron pancreatitis moderadamente severa con un OR de 1.39 y no hubo aumento de la mortalidad ni pancreatitis severa, pero sí quiero destacar que este grupo de pacientes pueden tener un comportamiento hacia el futuro muy lesivo. Las etiologías de la pancreatitis aguda son cálculos, alcohol, y se ha encontrado en series recientes que la hipertrigliceridemia podría explicar en algunos continentes 10 a 20% de todas las pancreatitis. El diagnóstico hoy día está más o menos claro: dolor abdominal, amilasa y lipasa 3 veces, y si lo anterior no se cumple, las imágenes pueden ayudar. Entonces, la hipertrigliceridemia es algo ominoso en la pancreatitis aguda, y el doctor Lázaro acaba de decir que eso hay que estarlo pensando permanentemente. Y el riesgo de pancreatitis aumenta con los niveles de triglicéridos. Por ejemplo, en este estudio hecho hace algunos años, hace 10 años, se encontró que la gente cuando tiene menos de 149 miligramos por ciento de triglicéridos tiene un riesgo sin problema, usual. Cuando el nivel es de 150 a 499 miligramos de triglicéridos, el riesgo es 1.24 veces. Y cuando es 500 o más, 2.48 veces. Y si sigue subiendo de manera lineal, hay una correlación lineal prácticamente perfecta. Más triglicéridos, más pancreatitis y más severidad de la pancreatitis. Se ha encontrado también que el triglicérido influye no solamente en la incidencia, sino en la mortalidad. Aquí se ve cómo en la medida en que aumentan los triglicéridos, aumenta necrosis pancreática, falla del órgano de manera persistente y aumenta la mortalidad. Esto es significativo. Por ejemplo, triglicéridos menor de 150, se ve cómo comparando la gente que lo tiene alto con 150 menos más de 150, esto se va a complicar cada día más en estos individuos. Teniendo en cuenta que la hipertrigliceridemia es una patología ominosa para el páncreas, la última parte de mi charla es destacar esta patología, que es una enfermedad huérfana, que es el síndrome de quilomicronemia familiar. La quilomicronemia familiar se estima que tiene una prevalencia de 1 en 1 millón a 1 en 250,000 individuos. Esta última cifra parece que es la más real. Esto entonces da cuenta de que si uno busca esta patología, es posible que encuentre algunos casos en nuestro país. Yo recientemente he encontrado 2 casos y estoy aplicándole algunas recomendaciones para el diagnóstico y estamos en eso, pero el que busca, encuentra. Es una patología autosómica recesiva para el gen de la lipoproteína lipasa, que es la encargada de producir hidrólisis de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Y cuando no existe esta viabilidad de la enzima, hay
kilomicronemia y severa hipertrigliceridemia. Por eso esta patología también se ha conocido como deficiencia de lipoproteína lipasa. Esto pasa en el individuo sano, se ve como la lipoproteína lipasa degrada el kilomicrón y los kilomicrones remanentes son muy pocos para ir al hígado, pero cuando está esta patología hay tanto kilomicrón y tanto VLDL que se complica el individuo en todos sus órganos. Y hay unos que son órganos blancos impresionantes. La gente que maneja estos pacientes, los lipidólogos y los pancreatólogos que tienen buena experiencia, porque concentran muchos pacientes, se ve que la sangre es lipémica, sangre almacenada al día siguiente tiene parte lechosa. Puede haber santomas cutáneos en tronco, las nalgas y las extremidades, y se encuentra con triglicéridos por encima de 2000. Y esta alteración en la retina, que se llama lipemia retinalis, se ve con triglicéridos por encima de 4000. Pero tiene otras cosas, tiene hepatoesplenomegalia, 12 a 25%, y el dolor abdominal. Esto es absolutamente impresionante. Estos pacientes tienen permanentemente dolor abdominal o muy recurrente. Van a la urgencia, los operan, etc. Pancreatitis, todos tienen pancreatitis prácticamente y recurrente. La mitad tiene pancreatitis recurrente. Estas personas no viven, solo existen. Tienen una pésima calidad de vida. Yo creo que esta patología pone de verdad como que en juego la verdadera vocación de ser médico. El sufrimiento de estos pacientes es inenarrable. Esta gente sufre demasiado en la vida. Hay gente que ha intentado suicidarse. Tienen ansiedad y temor a una pancreatitis fatal. Cualquier dolor cree que es pancreatitis. Difícilmente se llegan a la dieta, no pueden comer. Hay desórdenes de alimentación hasta en el 20%. Esta gente tiene una vida lúgubre, sufren demasiado. Y se ve que todos los ámbitos de la calidad de vida, en todos los dominios hay mucha alteración en estas personas. Hay pérdida de la memoria, confusión mental, no rinden el trabajo, no se concentran, no oyen bien, tienen dolor, no pueden comer. Y aquí se ve todo lo que pueden presentar. Tienen bloating, tienen indigestión, dolor en el páncreas, falta de apetito, trastornos cognitivos, pierden la capacidad de concentración, pierden la capacidad para aprender. Tienen 1000 problemas. Por eso yo creo que el médico aquí es donde va a mostrar que tiene una gran compasión por un ser humano. Yo digo a mis estudiantes, a mis residentes, a los estudiantes de doctorado, si usted ve al paciente como si fuera usted mismo o su familia, va a ser usted muy humano como médico para que el paciente se pueda recuperar. Siempre hay que empezar que el paciente es uno mismo o su familia. De esa manera uno brindarle lo mejor posible a ellos. Este es un estudio cualitativo del doctor Gelruth, doctor Andrés, gran amigo nuestro, venezolano. El doctor Gelruth en estos 10 pacientes hizo un estudio cualitativo y encontró que el 100% de los pacientes tienen fatiga, alteración cognitiva, tienen dificultad para tener buenas oportunidades en la vida. Episodio de pancreatitis, un 34% dijeron que tenían, muchas hospitalizaciones. La hospitalización es larga en muchos de ellos. Y en otro trabajo se encontró que los episodios de pancreatitis en los últimos 12 meses, una vez 47%. Pero durante toda la vida, ustedes pueden ver que el 29% ha tenido 7 a 10 pancreatitis. 11 a 20 pancreatitis en el 26%, y mucha gente tiene, por ejemplo, 21 a 30 episodios de pancreatitis, lo tiene el 11%. Estos pacientes entonces obliguen a tenerlo en cuenta, insisto, no obstante que sea rara. No se sabe por qué se produce la pancreatitis, pero se estima que el exceso de lípidos pueden llegar al páncreas, las lipasas del páncreas pueden destruirlo, radicales libres, y viene una cascada de eventos ahí. Otra posibilidad es que el páncreas, la hiperviscosidad de la sangre impacte, pero esto no se considera que puede ser importante porque otras patologías con hiperviscosidad no dan pancreatitis. La historia clínica es fundamental. Entonces, el paciente puede tener hipertrigliceridemia severa, refractaria a cualquier tratamiento, triglicéridos en ayuna mayor de 880 miligramos y no responden al tratamiento convencional. En la anamnesis hay pancreatitis recurrente, dolor abdominal casi permanente, sin causas identificables. Y por supuesto, habrá que descartarle unas patologías que pueden complicar el páncreas y dar un cuadro similar. Recientemente, el doctor Moulin ha hecho un esquema que es una guía para el diagnóstico y seleccionar en la consulta externa a los pacientes. Triglicéridos en ayunas mayor de 880 en 3 mediciones consecutivas da 5 puntos. En ayunas más de 1760 da 1 punto.
Alguna medición menor de 35 da menos 5 puntos. Y así sucesivamente, el médico puede finalmente hacer un puntaje a todas estas alteraciones y esto sería 10 o más es muy probable, 9 o menos es poco probable y menor de 8 puntos muy poco probable. Con base en esto, el médico podría asesorarse de expertos en esta patología. Y en Colombia hoy día, y lo digo no por ánimo de hacer una propaganda comercial, sino porque agradezco infinitamente a estas personas que tienen dispuesto un programa para buscar a estas pobres personas que están todo el día deambulando en los consultorios. Cuando están presentes, se ha encontrado que para que hagan el diagnóstico se requieren más de 5 visitas. Aquí se ve cómo 5 especialistas han visto previamente a un paciente. Son 5 especialistas, pero dan como 30 consultas. Pero es obvio entender que si es rara la enfermedad, nadie piensa en ella. Yo quiero aquí sencillamente llamar la atención y decir que hay que estar pensando en una hipertrigliceridemia severa, aplicar el puntaje de Moulin y de acuerdo a eso ir pensando en esta patología. El tratamiento es buscar la forma de que los kilomicrones que no se pueden metabolizar se disminuyan en la sangre y una dieta restrictiva absolutamente casi imposible de seguir requiere una nutricionista experta en esta patología y más recientemente un producto que ha sido aprobado en muchos países y que esperemos que un día venga a Colombia, que es el Volanesorsen, que es un antisentido, un nucleótido antisentido que bloquea el RNA mensajero que tiene que ver con la ApoC3 que inhibe la pancreolipasa. Al bloquear esta hipoproteína, pues la poquita pancreolipasa va a funcionar. Se ha encontrado que 56 a 76% de los pacientes bajan los triglicéridos. Y este trabajo pivotal de New England, eso lo ha demostrado, la gente se mejora notablemente. Este es el descenso de los triglicéridos. Y los mensajes para su casa que quisiera hoy día son estos. El NAFL o MAFLD es subdiagnosticada. Tiene alta mortalidad cardiovascular. Principal causa de cirrosis. El páncreas graso da pancreatitis aguda, crónica y da cáncer. La kilomicroidemia familiar es una enfermedad huérfana y no obstante hay que buscarla. Altera severamente la calidad de vida. Hay que sospecharla siempre que haya recurrente pancreatitis y triglicéridos muy elevados. Los invito a que visiten este código QR que está haciendo los pinitos para tener unas redes sociales y tener ahí montadas conferencias en PDF y así también conferencias como esta. Y para mí sería un placer enorme que ustedes miraran mis canalitos pobres pero honrados. Muchas gracias, muy amables por su atención.